La verdad que uno tiene el apoyo como familia, pero los compañeros de ellos quedan totalmente a la deriva. Y de hecho los ven, pueden estar, ya pasó, y el otro día ya otra vez a volver a sus funciones. ¿Bajo qué condición? ¿Bajo qué estado? Si muchos de ellos fueron los que estuvieron al lado de él o llegaron antes de uno a ver el lugar, y ellos son una familia. Eso es lo que la gente tiene que entender, que Carabineros en sí es una familia. Los funcionarios, cuando pasa esto, todos se afectan, todos quedan mal, y nosotras las viudas volvemos a recordar, como dice la Carola, nuestros hijos vuelven a agarrarse la cabeza y a tener rabia y tener pena, y uno tiene que volver a explicarle al más chico todo. Entonces, de verdad ya tienen que cambiar todo esto que está de lo que es las leyes, las mejoras, porque volviendo atrás lo que decía acá el abogado, saber qué está pasando allá, o sea, quién está aportando para que esto tenga este tipo de combate, porque ya eso es una guerra ya, y todo el mundo, si uno conversa, lo toma de esa manera. ¿Y sabe lo que pasa, además, abogado? Que en el fondo nos demoramos tanto en avanzar en una ley que cuando se aprueba ya queda obsoleta. Por ellos nos llevan años luz. De hecho, tan significativo es que la ministra del Interior y el subsecretario anunciaron una querella por crimen de carabinero, por asociación criminal, en definitiva, porque las penas en los delitos comunes son más altas incluso que la ley antiterrorista. Entonces, la gente no lo entiende. Este es un atentado terrorista en términos concretos. Pero no podemos ocupar la ley antiterrorista porque, en definitiva, no es suficiente. Es cierto que no tiene que ver solo con leyes, pero algo anda mal en el Estado que no hemos sido capaces de ajustar. No solo nuestra legislación, sino que nuestra operativa respecto de hechos que efectivamente atentan contra la eficacia operativa, incluso contra la dignidad. Estamos hablando que en ese lugar se está atentando contra los derechos humanos prácticamente todos los días por el temor. Sí. Así es. Hablo de los derechos humanos respecto no solo de la libertad, estoy hablando del derecho humano de la seguridad de las personas, que es un derecho humano tanto como la vida como la libertad. Está en el mismo artículo de la Declaración Universal, el artículo 3º. Entonces me parece que si vamos a hablar en serio de derechos humanos, no podemos hablar solo de libertad, sino además de seguridad de los ciudadanos de nuestro país. Eso es lo que se prima. Bueno, primero, buen día. No alcancé a saludar a Jacobé, pero obviamente a través de ella y a través de Nancy, Estefanía, de Carola, que finalmente representan el dolor, ¿no? Sí. Y que lamentablemente representan de que no es Jacobé hoy día, sino que son demasiadas familias, demasiadas viudas detrás. Y la pregunta es cuántas más hacia adelante. Esa es la pregunta que lamentablemente se están haciendo. Así o sea, es. ¿cuántas más viudas habrán hacia adelante? Porque es cierto, Carabineros es una institución que jura defender a la patria, incluso con su vida de ser necesario. Pero también es cierto que hay demasiada sensación de que están muriendo más de los que debieran morir en el ejercicio por cosas que no estamos haciendo. Entonces esa es la pregunta que finalmente uno se hace. Entonces, Jacobé decía, tengo la sensación de que somos un número más. Yo encuentro que esa es una frase desoladora. O sea, si estamos transmitiendo, y no voy a poner al gobierno, no voy a ponerle un color político, si estamos todos nosotros transmitiéndole a las viudas de Carabineros y a la familia de Carabineros, que son un número más, lo estamos haciendo muy, muy, muy mal. Es que ellos lo sienten así. Que es así. Muy, muy, muy mal. Ellos y lo quiero decir de verdad, así. voy a dejar de lado el color político y podría decir que el presidente... Claro. Sí. Lo voy a dejar de lado, lo voy a dejar de lado. No se puede quedar con esa Si esa es la sensación que están sintiendo las familias, lo estamos haciendo muy mal. Así es. Y lo estamos haciendo muy mal porque además, miren lo que pasa, lo que contaba Jacobé ahí, que también lo conocen. Estamos hablando de terrorismo. Y nos cuesta hablar de las cosas como son. Esto es un ataque terrorista. Y quiero decirle que en ese territorio, en la ruta Cañete, Coltulma, Tirúa, que es conocida como la Ruta de la Muerte, ustedes lo decían anteriormente, pero también como el Triángulo de la Violencia, porque es conocidísima esta ruta, existe lo que se llama la resistencia mapuche-lafkenche. Sí. No sabemos efectivamente quién está detrás del crimen de los carabineros, todavía nosotros no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ahí hay un control territorial de una organización de alto nivel destructivo, Sí.
que ha cometido actos de terrorismo brutales, que apareció el 13 de abril del 2020 disparando a civiles, que tenía una foto de 70 personas detrás con fusiles, así de reivindicador y desafiante al Estado. No conocemos sus líderes, nada. Que además, quiero decirle, tenemos algunos detenidos que fueron hace poco, que puede ser que haya algo ahí detrás, pero tenemos un atentado súper fuerte en el 2021 con más de 30 viviendas quemadas en Contulmo, si no me equivoco, más de 35 camiones y maquinaria en el año 2022, y el 2023 el 2022 no se nos olvida el molino Grolmus. También. ¿Se acuerdan del nivel de gravedad del hecho del molino Grolmus? Sí. Entonces, la pregunta es si en ese territorio sabemos que está pasando esto. Sabemos que nuestros carabineros se arriesgan todos los días a enfrentar una situación como esta. ¿Por qué no tenemos las herramientas para poder protegerlos si nos van a cuidar? Entonces, sabemos que hemos ido renovando un estado de excepción, que han ido renovando con votos, y sé que ahí el senador ha estado acompañando, y con votos en contra también, pero claramente no está siendo suficiente. ¿Han bajado los números? Sí, hay que decirlo. En la macrozona sur han ido bajando los números de atentados, eso es real. El nivel de gravedad de esto invisibiliza. Pero el nivel de gravedad de los hechos no es un número, como decía Jacobé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí el senador dice, bueno, el estado de sitio. Y esa es una pregunta legítima. Es una pregunta legítima, pero ¿dentro de qué? ¿De qué estrategia vamos a tener? ¿Qué es lo que queremos hacer efectivamente para enfrentar esto y no exponer a los carabineros que están viviendo esta situación? Bueno, será muy simple, pues no sabemos qué hacer. Es que yo creo que eso pasa, porque no tenemos estrategia. Porque cuando combatimos el terrorismo en España, contra la ETA, y ahí el fiscal quizás nos puede ayudar más, ¿sabe que se pusieron de acuerdo los sectores políticos? Sí. El PSOE con el PP se pusieron de acuerdo y se cuadraron todos detrás y no tuvieron ni una distinción en materia de terrorismo. En el Reino Unido con el Libia lo mismo. No sabemos, y yo me pregunto si el estado de sitio, cuando dice el senador, es que no sé por qué mi gobierno no lo decreta. Pucha, yo creo que sí sé, porque el estado de sitio requiere los votos del Parlamento. No lo puede decretar el presidente nomás, como el estado de excepción de emergencia. Entonces yo creo que si se va al Congreso va a tener voto en contra. ¿Y qué tú crees que puede ser un... No mayoría, pero ¿quiénes van a votar en contra? Los mismos sectores que se han opuesto a todo. Y ese es un problema político en sí mismo. Pero son minorías. Pero yo quiero agregar algo, si me permite, Carla. Por supuesto. Yo creo que cuando hay grupos organizados que tienen cierta expectativa de que pueden triunfar, O sea, están triunfando. poniendo de rodillas, ¿verdad?, al Estado de Chile con este tipo de ejecuciones, no hay posibilidad de negociación alguna. Si alguna vez desde el Estado hubo búsqueda de diálogo, recordemos abril, ¿no es cierto?, del 2022, cuando la ministra del Interior de la época intentó de buena fe o de buena onda llegar allá y pasó lo que pasó, a balazo. Estos grupos hay que derrotarlos, después se podrá conversar, pero primero hay que derrotarlos, y para derrotarlos hay que entrar donde están ellos. No podemos nosotros merodear alrededor sabiendo que, lo decía el fiscal, hasta los doctores tienen que pedir permiso para ir a hacer la atención de salud en Temucucuy, por favor. O sea, son un estado dentro de otro estado. Si eso lo mantenemos como parte del paisaje en Chile, estamos derrotados. Si creemos que después de lo que pasó el sábado hay que negociar, estamos equivocados. Solo cabe la derrota hacia ellos. Perdone que hable de esta manera, pero eso es así. Pero creo que no hay camino distinto. ¿Y qué significa la derrota para ellos? La derrota significa entrar a ese territorio de verdad. Así como aquí. Esa es la forma de derrotarlo. ¿Se acuerdan ustedes del campamento Nuevo Amanecer en Cerrillo? Sí. Ya. Era un gueto, ¿verdad? Todos sabían lo que pasaba, que los muertos, que el tráfico y todo lo demás, hasta que tuvo que entrar el Estado. 1000 funcionarios fueron. ¿Hubo una matanza? No hubo una matanza. No digo que sea igual allá, porque es otro el nivel de armamento, pero el deber político es entrar. ¿Pero entrar cómo? ¿Con qué herramienta entramos? Porque si entra Carabineros va a pasar esto. No, esto es acción combinada con Fuerzas Armadas. No es imaginable de otra manera. Acuérdense ustedes que en Temucuicui, ¿se acuerdan cuando llegaron 1000 PDI y fueron repelidos como una coraza metálica? Tuvieron que todos volver a... Y murió uno. No basta. O sea, aquí requiere inteligencia, requiere drones, requiere satélites, requiere toda la tecnología. Pero entrar. Con la fuerza
Hay que entrar de una vez por todas. Pero si vamos a entrar, que no entren a ciegas. Y hoy día no tenemos inteligencia. Perdón, hay una ley de inteligencia del año 2004. O sea, llevamos 20 años tratando de modificar la ley de inteligencia en este país. Está ciega los carabineros, las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Porque tenemos resabios de la dictadura. Porque eso es un tema ideológico de los resabios de la dictadura. Si Jacobé tenía razón al momento de decir y enfrentar a las autoridades, que en el fondo también lo primero que se viene a la cabeza es decir, es que el gobierno haga algo, y el gobierno, perdón que lo diga, pero aquí los parlamentarios y el Estado haga algo. Pues la gente lo manifiesta verbalmente con el gobierno o el presidente de turno, pero el Estado hace 20 años no estaba de presidente Gabriel Boric. Entonces han pasado distintas administraciones que no han sido capaces de avanzar en esa ley, Carla. O sea, yo creo... Mire, yo creo que aquí hay un tema ideológico severo. Y yo creo que el socialismo democrático tiene la fuerza y la convicción para empujar con ayuda de nosotros, de un sector que está convencido en sacar adelante estas leyes. Las leyes que ha sacado el gobierno del presidente Boric en materia de seguridad han tenido todos los votos de la oposición. Todos. Y los votos del socialismo democrático. Todo. Y los votos de rechazo de un sector minoritario del gobierno. Y bueno, no importa. Saquen adelante todas las leyes, aunque sea con votos minoritarios. Yo sé que es una crisis política en sí misma enfrentarse a los parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio votando en contra de las leyes. Pero Chile se lo va a agradecer al presidente Boric. Y Chile se lo va a agradecer a la coalición gobernante que se atreva a dar los votos a pesar del conflicto interno político que se pueda generar. Esto no resiste más. Aquí hay resabios de la dictadura en materia de inteligencia, pensando que esto es la CNI o no sé qué cosa, y la verdad es que lo que nosotros necesitamos es inteligencia para combatir estos grupos terroristas, el grupo de crimen organizado que se organiza a nivel internacional. De lo contrario nos van a ganar la batalla. Pero mire, deme un segundo, senador, que le quiero dar la palabra a don Luis Toledo porque entiendo que se tiene que ir, pero esto es suficiente avanzar en una ley de inteligencia, avanzar en el reglamento del uso de la fuerza, o hay algo más en lo que tenemos que avanzar? Es básico. Yo diría que tiene que ver con la necesidad de avanzar en la estructura legislativa que no tiene que ver solo, digamos, como una necesidad, digamos, solo como una condición. Es básico porque lo hemos ido postergando por muchos años, tanto el tema de inteligencia como en cuanto al tema de terrorismo. En cuanto a la RUF, yo diría que está pensado en otro escenario, que tiene que ver con áreas estratégicas del Estado, pero el crimen organizado no tiene por objeto destruir áreas estratégicas, salvo algunas, en el caso de la zona, que son, digamos, antenas telefónicas o ese tipo de cosas, estructuras. Pero el crimen organizado desde otras zonas del país está buscando generar ganancias, son mercados ilícitos, en definitiva, que buscan eso. Yo diría que también aparece que estamos legislando este último tiempo, lo que está pasando en Chile, en distintas como áreas un poco dispersas. Tenemos la ley de drogas por un lado, la ley de, qué sé yo, de lavado de activos por otro, tenemos delitos económicos hace poco, qué sé yo, falta inteligencia financiera. Yo echo de menos un estatuto, un estatuto de crimen organizado y terrorismo, a que hablemos de las cosas como son, que hable de protección de testigos, que hable de hace poco hicimos una ley de crimen organizado, ya sí, quedó... pero está en el Código Penal. Y está en el Código Procesal Penal, en el área común. Otra ley que aporta, sin duda, pero estamos hablando que queda dispersa en una serie... Y yo diría que hablemos, si vamos a hablar con modelos también de jueces especializados para crimen organizado, porque en definitiva hoy día vamos a hablar de una fiscalía, pero si esto se lleva al mismo juez de Cañete, en definitiva con el mismo temor, yo creo que hay que avanzar como estructura del Estado, pero no es una condición, porque con lo que ya tenemos se puede, hay un tema operativo, cómo se llama a la funcionalidad territorial, y creo que en eso podemos avanzar, lo que decía el senador, lo que decía Carla en definitiva recién, que tiene que ver con entrar, copar el Estado, y eso se puede hacer hoy, pero con organización y coordinación y con decisión política de los gobernantes actuales. Sí, bueno, se tiene que ir don Luis Toledo, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Es muy importante escucharlo, y porque finalmente hay que aprender de todo esto. ¿Qué tenemos que avanzar y qué mejor que hacerlo con personas tan experimentadas como el ex fiscal Luis Toledo? Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes, porque ¿qué les pasa cuando no se avanza? Porque yo me imagino que ya nos han dicho que es tremendamente frustrante cuando ven que sigue la discusión y sigue, después se olvida el tema, pasa un buen tiempo, nadie habla, después vuelve a revivir por la muerte de un carabinero. Eso. Por ejemplo, las reglas del uso de la fuerza, que lleva un año en discusión. ¿Eso ha sido tema también de conversación entre ustedes? ¿Carolina? ¿O con Estefanía? Yo primero que nada quiero explicar qué significa el estado de sitio, porque
en Chile escuchan que quieren activar el estado de sitio. Hay que explicarle a la ciudadanía de qué se trata el estado de sitio. El estado de sitio se aplica cuando en un país existen situaciones graves o de guerra. Señores, yo creo que estamos en una guerra. Estamos en una situación donde hay lugares de Chile, donde hay líneas rojas, donde nadie puede cruzar. La delincuencia, el terrorismo, porque digamos las cosas como son, esto es terrorismo. No vistamos un santo, porque no tenemos que justificar lo que no hay cómo justificar. El país está devastado, lleva un dolor que es muy difícil que con el tiempo pueda subsanar. Lo primero que hay que tener conciencia, que si estamos viviendo una situación de terrorismo, hay que tomar la situación como dicen las palabras, es terrorismo. Por lo tanto, el tema que se ha hablado mucho, el año pasado salió la ley Naín Retamal. Hablemos de la ley Naín Retamal. ¿Qué contempla esa ley? Esa ley contempla, efectivamente, le está dando más potestad a nuestras policías. Pero si uno la lee detalladamente, se va a dar cuenta que tiene un montón de cláusulas para actuar. La letra chica. Entonces, nos dicen, estén tranquilos en sus casas. Sus carabineros ahora con esta ley van a tener toda la potestad de actuar. Falso. Porque si ese carabinero usa una fuerza desmedida, lo toma la justicia ordinaria. No la justicia militar. Es la justicia militar quien tiene que evaluar a nuestros carabineros, no la justicia ordinaria. Porque carabinero efectivamente es de orden público, pero tiene un carácter militar. Las escuelas siguen formándolos con carácter militar, donde no están actuando en forma militar. Entonces aquí hay que buscar un acompañamiento, una mejora a las normativas vigentes, protocolos de activaciones psicológicas. No existen protocolos de activaciones psicológicas para las familias. El caso que estamos viendo de estas viudas que son de la región del Biobío, yo les podría contar que DIPRECA tiene muy pocos convenios en entidades psicológicas para la protección de las familias en la región del Biobío. Esas familias tendrán que viajar a Santiago, al hospital institucional, tendrán traslado, los irán a buscar. Yo hago un llamado a los privados. Esta es una situación crítica de país. Todas estas entidades privadas que se preocupan de la situación psicológica y la protección de los derechos humanos, prestemos la ayuda psicológica a esas familias, que vaya un psicólogo, un terapeuta ocupacional a ver a las familias. ¿Sabes qué? Yo he reporteado el tema del problema que tenemos justamente con recursos humanos en términos de psicólogos o psicólogas para los funcionarios y sus familias. Pero también quería decir que me consta que quienes sí hacen esa labor de civiles apoyando a Carabineros lo hacen de manera excelente. Son grandes profesionales, súper abnegados por la institución porque trabajan prácticamente solo allí y claro, se ven abrumados de la cantidad de pega. Yo lo reporté para la época de las marchas, ni siquiera para el estallido social. Y después de una marcha, equipos de Carabineros que enfrentan situaciones complejas en una marcha terminan muy mal. Porque les toca enfrentar a niños a veces. Entonces es muy duro. Y te lo quería decir, que hay psicólogos y psicólogas que trabajan por Carabineros que lo hacen muy bien. Tenemos que apoyarlos. Tienen que ser más, mejores condiciones. Es insuficiente. Es igual que la demanda. Hay más demanda que oferta. Digamos las cosas como son. Tenemos más situaciones críticas que condiciones para cubrir esas situaciones críticas. De eso estamos hablando. ¿Por qué se crea la fundación? Se crea el alero de la pérdida. Hay que destacar eso, al alero de la pérdida, donde tenemos la desprotección valórica de nuestros carabineros. Hablamos de la desprotección valórica, no lo hablamos porque no se tocan esos temas. Aquí hay un tema de país profundo, aquí hay reformas que actualmente quizás no son malas, pero hay que mejorar. Están del año 2004 y del 2008. O sea, han transcurrido más de 20 años. Entonces, ¿a qué apunto yo? Los objetivos de la fundación efectivamente, no nos metamos en política, señor. Esto es política. Es política porque si no alzamos la voz no vamos a ser escuchadas. Stephanie, y sabes que te escucho con una frustración enorme. Y yo me imagino que también en la interna ustedes con sus familiares, por ejemplo, cuando escuchan en televisión, en los medios de comunicación, en general en la prensa, sobre la discusión que no avanza de las reglas del uso de la fuerza, debe ser más frustrante todavía, ¿o no, Carola? Por supuesto que es más frustrante porque tú no puedes hacer nada. Tú estás callada porque si tú dices algo, igual te atacan. Y atacan a nuestros familiares. Por eso es que nosotros que estamos acá. Por favor, entiendan eso. Nosotros somos la voz de los carabineros. Nosotros nos duele. De verdad que yo
yo estoy con una pena inmensa igual, porque nadie está en mis zapatos. A veces lo único que nosotros necesitamos después de un simple abrazo. Agradezco mucho al canal, a usted cuando llegó, que nos abrazamos, que nos dio todo el apoyo, y ver que esto no avanza. O sea, ¿dónde vamos a llegar? ¿Vamos a esperar que más carabineros mueran? ¿Eso es lo que están esperando? ¿Sabes qué pasa, Carola? Que además es como lo viven ustedes como mujeres, como viudas, pero también ustedes tienen que seguir conteniendo permanentemente, por ejemplo, a los hijos. Sí. Y eso es súper difícil, porque además, ¿cómo los contienes si las cosas siguen igual? Así es. ¿O no, y van a haber más niños muertos. O sea, perdón, más niños, más padres. Niños sin sus papás. Sí. No, la verdad que sí, uno, como dices tú, uno tiene que contener a sus hijos. Uno tiene que mostrarles en el fondo un mundo más normal o un mundo más bueno para que ellos quieran seguir y no se llenen de rabia. Porque yo no quiero un hijo que viva y crezca con rabia. Sí. Yo quiero un hijo que sea él feliz. Yo busco la felicidad de mis hijos. Y en eso estar en que ellos sean personas enteras, que tomen decisión propia y que sean buenas personas, donde independiente haya pasado un delito tan grave como lo de su papá, ellos no juzguen a los demás tampoco. Porque hasta eso uno le muestra a sus hijos, hasta eso uno le da el espacio a que ellos tengan el derecho a opinión y decir, esta persona es buena, esta persona es mala, o miremos por qué esa persona llegó a eso. Mira, y al menos darle la tranquilidad a Nancy de que sus padres no murieron en vano. No, ese es el tema. Pero de que algo se hizo. Quiero acotar un poquito. Sí. Ahora, como todo esto es lo que está pasando, ¿cierto? Los niños quedan sin papá. Así es. Ahora, dígame usted, los carabineros que vienen, ¿las mamás van a querer entregar a su hijo a la institución? Yo creo que la van a pensar más de una vez. Sí. ¿Por qué voy a entregar a mi hijo, se puede decir, a la muerte? Si ahora lo que estamos viviendo es terrorismo. Eso es. Entonces, yo tengo 3 hijos. Yo no voy a entregar a mi hijo carabinero. ¿De alguno de tus hijos quiere ser carabinero? No, porque tengo mi hijo que trabaja en la 45 de Cerro Navia, en órdenes judiciales, mi otro hijo tiene 27 años y el otro ya tiene 21. Él puede entrar todavía, el del medio también, pero no. ¿Por qué? Porque la verdad que ya han pasado 13 años. Sí. Yo, de hecho, todavía ando con la argolla de mi esposo. Sí. Pero quizás generarles un mayor dolor a ustedes, sobre todo porque el escenario no cambia. Exacto. Mira, yo quiero retomar con Repe, quiero saber dónde estás, Repe, porque has estado recorriendo la zona. Ahora, ¿dónde llegaste? Repe, ¿no escuchas? No, ahí en algún minuto... Sí. Ahí sí. Discúlpame, estoy con... Elvin... Sí, lo que pasa es que estoy conversando con Elvin, que, bueno, tiene otro... Él es hermano de Carlos, que a quien llegamos a Lebu. Voy a hacerle el contexto. Llegamos a Lebu, estamos como a 40 minutos aproximadamente de Los Álamos, donde estábamos recién, y acá se están velando los restos de la hora suboficial. Y está su familia adentro. Tuvimos la oportunidad de conversar con don Carlos, el papá, conversar también con Karen, la hermana. Llegó Carabineros a instalar una capilla ardiente. Ellos están, obviamente, ustedes comprenderán, con un sufrimiento brutal. Acá ha habido muestras de cariño, de vecinos, de familiares, de amigos, que han estado llegando hasta este lugar para prestar todo el apoyo y el consuelo a una familia que ha sufrido tanto y que, por supuesto, como les contaba, tuve la posibilidad de conversar con don Carlos, que es el padre, y la verdad es que está muy afectado, muy afectado. Nos dio la posibilidad de poder pasar, de elevar una pequeña oración en la memoria de este nuevo mártir y poder saludar también a la familia que ha llegado acá. Él está siendo velado acá en la casa de su papá. Él vivía en Angol, tenía un hijito de 6 años, sí. Brunito, con su pareja en Angol, pero acá están siendo velados y se ha reunido la familia. Son 4 hermanos que están bastante repartidos, pero se han juntado en este sector. Elvin, voy a ver si puedo. Elvin, podemos conversar solamente para aplicar.
porque Elvin estábamos adentro, estábamos saludando a la familia y nos pidió que no grabáramos adentro. Por supuesto, con toda razón, aquí el respeto principal es a la familia. Y él estaba un poquito molesto por varias cosas, aparte del dolor que tiene por su hermano, sino que porque efectivamente la familia tiene un mensaje que quiere entregar y lamentablemente no ha podido salir su voz en los medios de comunicación, y yo le ofrecí efectivamente que si él quería darlo, que estaba todas las condiciones y que Canal 13 tenía la pantalla y Tu Día tenía la pantalla para que él lo dijera. Elvin, cuéntanos un poquito cuál es el mensaje que ustedes quieren entregar como familia. Buenos días. Primeramente, dar gracias a todo, digamos, Chile entero, a familiares, vecinos, personas de otras ciudades de aquí de Chile que se acoplaron en comisaría, en las calles, dándole la despedida a nuestros familiares. Dar gracias a la comunidad de Lebu, igual que lo estuve esperando aquí, para esperar a nuestro hermano, como así también los otros primos que se fue de Rabalto y el colega que era de por ahí de Corailagüe. Lo recalcar que se ha dicho muchas veces, familiares de otros carabineros que han caído, que queremos justicia, nada más que justicia, se cumpla lo que se ha dicho en varias veces, que estos terroristas, mafiosos, los que están haciendo este daño a carabineros, caigan y paguen con todo el rigor de la ley. Y decir que siempre se ha dicho que el presidente no está cumpliendo con lo comprometido y se haga justicia, que él tratar de ponerse las pilas y que esto que está pasando se corte de una vez, porque ya hay muchas familias que están quedando sin papá, hijos sin papá, esposas sin esposo, carabineros que han caído, muchos han caído y no se ha hecho nada. Lo único que... ¿No quieres que la muerte de tu hermano sea en vano? Lo único que pedimos es que de estos nuestros mártires, carabineros y familia de nosotros no queden en vano, y como así también los que han atrás, que han caído mucho y no se ha hecho nada, Entonces, pedir a este gobierno que se haga algo. Lo único que pedimos es justicia, pero que se haga de buena manera y se haga. No quede que después en una semana más que vienen aquí y prometen, salen en televisión, prometen, porque a lo mejor están en televisión, pero después detrás se olvidan. Entonces, pedir que se haga justicia y se cumpla lo que se habla, nada más que eso. Y dar gracias a Chile entero, que se acopló en comisaría, en las calles, en otras partes del país, apoyando a los carabineros. ¿Te puedo hacer una pregunta respecto a la situación que se está viviendo acá en la zona durante tantos años? Yo sé que ustedes como hermanos, cada uno tiene trabajo en distintas partes, tanto en Santiago como en otros lugares, y tu hermana está acá, trabaja en el hospital, lo que me contaba Karen. ¿Ustedes tenían susto como familia de que la situación acá en la zona podría afectar algún día a tu hermano? ¿Lo conversaban con él? ¿Cómo vivían eso? Porque me imagino que no debe haber sido fácil con el trabajo que tu hermano tenía acá. Aquí estoy, mi hermano, de que empezó el carabinero, fue de Fuerzas Especiales. Estuvo en Coyipulli, donde también allá en la parte sur tuvo un atentado. Gracias a Dios ahí, en ese momento, Dios le dio otra oportunidad. Bueno, aquí no fue así, pero yo sé que él está en el cielo. ¿Había sufrido un atentado? Había sufrido un atentado en Coyipulli, donde estuvo yo para el sur. También lo agredieron con un arma de fuego. Bueno, ahora fue más fuerte, él ya no está con nosotros. Yo sé que está en el cielo con nuestra mamá, porque nuestra mamá igual partió. Y nuevamente pedir justicia, nada más que justicia. Muchas gracias, Alvin. Que estés muy bien, muchos cariños, nuestras condolencias a la familia. Momentos dolorosos, momentos tristes. Él estaba bastante molesto porque no había salido el mensaje que había dado su papá en unos medios de comunicación, y quería que eso estuviera aquí. En el fondo es lo que piden todos: justicia, que se tomen las medidas súper en serio, digamos, que se haga algo más fuerte, más importante, más concreto, más contundente de lo que se ha hecho hasta ahora. Y acá, pues, hola, ¿cómo está usted? Bien, buenos días. Buenos días. ¿Usted es amiga, vecina, familiar? Amiga del papá del carabinero. ¿De don Carlos? Sí, muy amiga. ¿Cuál es su nombre? Rudecinda Rivera Leal. Y bueno, yo lo conocí, yo tenía 17 años cuando conocí a Carlos. Y de ahí vivimos siempre juntos. Y donde andaban ellos, andábamos nosotros. Así que yo no tengo nada que decir. Yo conozco toda la familia de Carlos Cisterna.
todas. Así que no, bien, todo bien, todo bien. Y a los niños los conocí chiquititos. Sí, chiquititos los conocí a los niños. Vienen acá a acompañar a la familia. Sí, sí. Así que igual en la mañana lo estaba viendo, se había perdido de la carretera. Sí, algo así. Sí, me dijo mi esposo, dile, me dijo que se perdió de la carretera. Le decía por el otro lado. Por otro lado era. Muchas gracias, gusto saludarla. Vaya. Y nuestras condolencias también como amiga de la familia. Rete. Bueno, ustedes ven además que se empezó a caer el cielo lloviendo, ¿eh? Sí, se largó, se escucha, se alcanza a escuchar la lluvia. Mira, las declaraciones del familiar del suboficial mayor ahora, entiendo que son dos, claro, porque tal como tú conversabas con el hermano de Sergio Arévalo, también había sufrido un atentado. Ya sabemos que 2 de estos 3 carabineros habían sido testigos de un atentado y además habían vivido situaciones muy límites y algunos también muy recientes. Pero imagínate que eso ni siquiera a ellos los hace dudar de su vocación, pero yo me imagino que eso también instala una preocupación mayor en la propia familia. Repe. Pri, ¿sabes lo que pasa? Es que hay un tema que, que se invisibiliza probablemente, que son los heridos. Fíjate que Luis en la mañana nos contaba efectivamente uno de los operativos donde su hermano también sufrió un atentado y su compañero había quedado con una bala, lo dejó discapacitado en las piernas. Sí. Entonces, claro, no murió, pero quedó con un daño severo para toda la vida. O sea, no es solamente... Obvio que nos horrorizamos con estos crímenes, obvio que nos horrorizamos, sobre todo con por las características que tiene y espero las repercusiones que tenga, pero nos horrorizamos, obvio, con las muertes. Pero también tenemos que horrorizarnos con los que van quedando en el camino y que muchas veces se nos olvida o se olvidan derechamente, que son los heridos, y heridos graves. Que altera su vida, que altera su cuerpo, que altera su salud mental, enfrentarse a esos ataques, a esas emboscadas, quedar gravemente herido, quedar con alguna discapacidad, eso tampoco lo podemos obviar, eso también es perder parte de la vida en muchos aspectos. Entonces, claro, nos quedamos muchas veces con, que es evidente, que es lógico, con las muertes trágicas, pero hay muchas cosas que pasan por el lado nuestro y no las percibimos, o quizás no le tomamos la gravedad del asunto. Sí. No, hay un estado permanente de atentados, ¿no es cierto? No es que sea tan excepcional, tan de vez en cuando, es permanente, es casi a diario. Eso es lo que a veces se nos olvida, porque claro, es un titular en un diario, pero es todos los días. Eso es tremendo. Bueno, nos acompaña también Andrés Joanet, que está junto a nosotros. Vamos a consultarle porque él fue intendente, trabajó con Jorge Burgos como ministro del Interior en su minuto. Pero a propósito de lo que decíamos recién, yo quisiera saber, Carola, ¿qué le pasa a usted cuando justamente decimos que son carabineros que ya han vivido situaciones al límite? No es solamente el momento en que lamentablemente los asesinaron, sino venían de una serie de situaciones al límite. Es que claro, yo converso con mis compañeros y de verdad cuando estuvo el estallido social, a mí me mostraba las piernas de las carabineros cuando venían marcadas, con piedras. Sí, claro. Mal. Sí, claro. Las mismas carabineras que las quemaron. Las quemaron. Entonces, ya todo eso ya es como que volver a lo mismo y se da cuenta que hemos hablado tantas veces esto y yo de verdad que ya no quiero más. No quiero más. Hemos sufrido tanto la pérdida. Que es una angustia permanente. Claro, por eso le decía yo a usted hace un rato que esto es normal ahora, entre comillas, hablarlo en la familia, en la once, en la comida, que por favor cuídate. De hecho, hay muchos hijos de carabineros, de las carabineras en realidad, que les dicen que ya no quieren trabajar, no quieren que la mamá trabaje más porque tiene miedo de que la maten. O sea, el chiquitito de 6, 8, 10 años tiene esa respuesta para hablar a las mamás. Porque imagínate lo que es pensar para cualquier niño o para cualquier familia que el trabajo vaya a matar a su mamá o a su mamá. Claro, claro. Entonces, ¿qué le decimos? Yo no soy carabinero, pero si hubiese estado mi marido vivo, mi marido hubiese tenido 33 años de servicio. Y yo ya sé todo esto. Entonces, ¿qué le digo yo a mi hijo?
Imagínense cuando el carabinero llega así todo molido, qué sé yo, disculpando la expresión, pero con servicios que son extraordinarios y a ellos nadie les paga eso tampoco. Nadie. Ellos tienen horario de entrada, pero no horario de salida. Y si tu hijo, no sé, tiene una presentación en el colegio, no está el papá, no hay vida familiar, no tenemos absolutamente nada. Entonces, y lo que pasó para los carabineros que están detenidos también, ¿qué pasa con los niños de ellos? Su familia. ¿Dónde está el abrazo del papá? Si ellos son la segunda línea, porque la primera línea están todos con bonos, con ayuda, con beneficio y todo, y el carabinero está preso. ¿Qué le digo yo a ese niño? Ahora, enfrentamiento, emboscado